Ahí estamos. Bueno, siento no los veo hace un montón, porque justo la clase pasada estuve complicada y bueno, la dio Emiliano y la otra fue Semana Santa, así que no nos vemos hace bastante. Eh, Como yo bien les dije en el grupo, antes de empezar a dar lo que tenía planeado dar hoy, noté que muchos tenían dudas sobre cómo desarrollar el trabajo, me refiero a la extensión, el formato, digamos, los requisitos que debe tener esta presentación, el plazo de entrega, etcétera. A ver, ¿alguien quiere preguntarme alguna duda puntual que tengan? O sea, desde ya utilicen este espacio para sacarse todas las dudas. A mí no me molesta que me hablen por WhatsApp todas las veces que necesiten o manden mails, pero lo importante es que ustedes lo tengan claro, más que nada para que hagan una buena presentación y después no tengan dudas a la hora de rendir, porque esto lo van a utilizar ustedes a la hora de rendir el examen final. ¿Se entiende? Sí, profe, yo le quería hacer Sí, una consulta. sí, Eh, decime. Después le quería, o sea, después le voy a mandar un mensaje o algo Ujú, para que me oriente qué libros usar, ujú. porque busqué, digamos, información por internet, pero no encontré, o sea, como que no me sentía segura y aparte Segura, claro. no Ujú. sabía bien qué tenía que poner o por dónde me tenía que guiar. Entonces le quería consultar si después le mando un mensaje y más o menos me orienta qué Sí, tengo que poner. por supuesto, desde ya me puede mandar. Creo que hay dos personas que me hablaron el viernes y justo estaba tomando examen y la verdad que no sé si después les contesté o no, me parece que no, pero bueno, fueron muchas horas el viernes y la verdad que después no sé, me olvidé. Pero ustedes insístanme yo por ahí, si no les contesto, no es que no, que no quiera ayudarlos, sino a veces por ahí también me hablan los chicos de la Comisión del Mediodía, que también me piden ayuda, o chicos de otros años, entonces a veces se me complica contestarles a todos rápido. Pero cuenten conmigo para lo que necesiten. En cuanto a cuáles son los puntos que debe tener este trabajo o esta monografía o como quieran llamarlo, ustedes guíense por los puntos que yo les puse en el Excel. Son esos los puntos o las consignas, se quiere decir, que ustedes deben seguir y responder cuando hagan su trabajo. Salvo uno o dos temas que no están en el programa porque decimos agregarlos con el doctor Freddy porque consideramos que son importantes, todos los demás están en el programa, o sea, si agarran el programa son los mismos de la segunda parte. Por supuesto, como yo les dije en las primeras clases, estos temas de la segunda parte no están en el libro de Natale. Entonces, hay algunos temas que van a encontrar información en el campus y otros que no, ya sea en el video o en fichas y en otros no. Entonces, ahí es cuando yo les dije que ustedes tienen la total libertad de utilizar la información o la fuente de información que ustedes quieran. A ver, traten de no ir a Rincón del Vago o ese tipo de sitios web, sino pueden usar, como yo bien les dije, en las primeras clases el Google Académico, que a mí me recontra sirve. Hay páginas como academia.edu y si aún así no se sienten seguros o por ahí la información que contienen esas páginas es muy compleja, me hablan y yo les doy información, tengo fichas, incluso también trabajos de otros años, de otros alumnos y alumnas, porque esta metodología se usó siempre en la cátedra. O sea, no es que por la virtualidad les hacemos hacer trabajos prácticos, siempre se utilizó, entonces tengo varios de otros años que yo por ahí me guardo los más completos, como para darles una mano a ustedes, ¿sí? Entonces, no duden en escribirme la cantidad de veces que sea necesario para sacarse las dudas, no se queden con dudas, porque después pasa que me entran los trabajos, están incompletos, o no, o a último momento vienen con que no entiendan, no sientan vergüenza, de verdad, o sea, háblenme, para eso tienen mi teléfono, o si tienen dudas en el grupo lo pueden escribir también, ¿sí? Yo les puse una fecha estimativa de entrega, que es más o menos, creo que les puse a mediados de mayo, es estimativa, si necesitan más tiempo, si justo ese mismo momento están rendiendo materias, están complicados, o etcétera, podemos estirarlo unos días más. No es una fecha formal de entrega, que si no lo entregan en ese plazo, no lo pueden entregar, no pasa nada. Es más, hay alumnos y alumnas que el año pasado nunca entraron al trabajo y ahora rindieron como libres y me entraron al trabajo antes de rendir y yo se los corregí igual. O sea, en ese sentido soy bastante flexible y no me voy a poner estricta desde ya. Bueno, Luciana, vos, en tu tema que vos tenías dudas, después hablame por privado, no hay ningún problema y lo charlamos y te mando material.
¿Alguien más tiene alguna duda del trabajo? Lo que me interesa es que no quede ninguna duda porque después, bueno, vienen los problemas a último momento. No, yo también había escrito también por el tema de dónde sacar material, pues estuve Ujú. buscando, a mí me tocó las autocracias, si bien le Creo mandé que a vos me mi... hablaste y creo que no te contesté. Puede No, ser. no, sí, me puso que estaba en examen. Perdón, Y sí, me olvidé después. no pasa nada. Y Emiliano me mandó como unos links, pero o sea, Ajá, es muy reducida la información que claro. se encuentra. Y yo estuve buscando en internet y también estuve tratando de ver videos en YouTube para ver que orienten, Sí, pero tampoco es algo complejo como para redactar un tema de investigación en una monografía. O sea, no claro, es sí, te tanta la entiendo. información que se encuentra. Sí, sí, te entiendo. Bueno, Anaí, vamos a, si vos volvés a escribir hoy, reiterámelo. Yo por ahí, sí, como les dije, no respondo es Claro, porque yo no quería ser muy insistente, digamos, no, porque pero él como no, estaba en ustedes sean examen, insistentes, porque si no yo por ahí me cuelgo, me olvido, no es que soy una persona colgada, pero a veces son muchos y bueno, se me pasa. Pero en serio, si yo por ahí no respondo en 1 o 2 días, vuélvanme a mandar o a insistir, que yo los voy a ayudar, no hay ningún dale, problema. porque nosotros estuvimos viendo, una chica creo que mandó un archivo adjunto del libro de Fight, Ajá, y, o sea, obvio, ojeándolo por arriba, es como que tampoco encontramos mucha información del tema claro. de las autocracias, como es o sea, si bien es un tema, yo creo, bastante extenso, pero en internet, más que en Wikipedia, en esos lugares, pero tampoco nos podemos orientar por ese lado. Claro, sí, es como que te tenés que meter mucho. Y yo me Sí, fijé en la página que usted había pasado, del sí. academia.edu, y no había nada. No había ganado. Sí, porque a veces como que tenés que buscar las palabras muy exactas, es medio raro ese buscador, pero sí, entiendo. Bueno, dale, vamos así, vos escribime de vuelta y yo Dale, te dale. mando toda la información, incluso trabajos de otros años también, no solo para, no, a ver, no para que copien y peguen, sino para que No, se guíen obvio. en cómo yo quiero que me hagan una presentación, ¿se entiende? Otra Sí, sí. cosa, yo no les dije, no les puse una pauta en cuanto a la extensión de las páginas, porque, a ver, no es lo mismo autocracias que, qué sé yo, el sistema colegiado suizo. A ver, son un sistema, el sistema suizo y otros vas más por el lado histórico, entonces yo creo que las autocracias pues le va a llevar un poquito más. Más que nada porque lo que es los sistemas institucionales de los países es algo como mucho más sistemático, obviamente se pueden remontar a la historia, pero bueno, es totalmente otra cosa, entonces la extensión va a ser muy distinta. Yo no quiero que me entreguen algo de 30 hojas porque no tiene sentido. Va a ser largo, va a ser denso para ustedes a la hora de estudiar. Yo no tampoco, a ver, no es que no se los voy a leer, ¿no? Pero no es la idea, ¿no? No es la idea que hagan un trabajo tipo seminario de investigación. Es algo expositivo, ustedes me tienen que presentar un tema. Y eso les va a ser fuente de ustedes de estudio, hacer la bibliografía a la hora de rendir el oral. Entonces piénsenlo de ese lado. Bueno, que sea la forma más sencilla para ustedes a la hora de después de estudiarlo y presentarlo en un examen oral. ¿Sí? A eso es lo que yo me refiero. Por eso no les puse una extensión de páginas. En cuanto al formato, bueno, obviamente que esté justificado los márgenes, eso por favor. En cuanto a la letra, puede ser Arial, Times New Roman, interlineado 1,5, o sea, tamaño 12, o sea, los formatos clásicos de cualquier trabajo. Pueden entregármelo, puede ser en Word o en formato PDF, y a mi mail, que ya creo que todos lo tienen, si no, lo vuelvo a poner en el chat, y yo ahí les doy una devolución. En el caso que tengan que corregirlo, eh, ahí está mi mail. arayalucia93@gmail.com. En caso que tengan que hacerle una corrección, agregado, lo que fuese, se los voy a contestar en el mismo mail y de lo contrario les voy a decir está perfecto, no hay que hacer una modificación y listo. Si estuviésemos en la presencialidad, me entregarían una copia final de manera presencial, pero bueno, como no es el caso, ya con esa entrega por mail a mí me sirve y yo lo guardo en una carpeta que voy a armar de la comisión, ¿sí? Y obviamente, a ver, yo esto lo tengo en cuenta a la hora de rendir, porque cuando ustedes rindan el examen final, la idea es que esta comisión rinda conmigo, ¿no? Entonces yo voy a tener una cierta consideración. eh, a ver, no quiero decir un punto más, aunque es así, de los que hayan cursado y hayan hecho el trabajo, ¿no? Porque bueno,
implica un esfuerzo y ustedes están cursando todo el cuatrimestre. Así que bueno, yo por eso me armo una carpeta, un listado de Excel, yo en ese sentido soy bastante ordenada de quiénes entregaron y quiénes no, y bueno, como para tenerlos en cuenta a la hora de rendir el final, ¿sí? Que por el cómo va en marcha la mano, bueno, ni hablar que vamos a seguir así, por el tema de la virtualidad. De hecho, la semana pasada hubo mesa de examen y bueno, fue así, el multiple choice primero y después rinden el oral. Y pueden preguntarle a cualquier persona que haya rendido, que no somos, a ver, tampoco regalamos la materia, ¿no? Pero no somos exigentes ni meticulosos. Pero, a ver, chicos, lo que yo creo que se los dije la primera clase, que justo también coincidía que había tomado examen. Si ustedes van a presentarme un tema y van a estudiar, o sea, nosotros le damos la posibilidad que a la hora de rendir, ustedes preparen un tema, ¿no? En este caso, a ver, no van a elegir el tema porque ya se los di en el Excel, que va a ser este, ¿no? Que el mismo que van a presentar en el trabajo. Entonces, o sea, es su tema y se lo tienen que saber bien. Por ahí vienen, se saben el tema así nomás, le hago una pregunta y no lo saben, entonces, bueno, la idea es que obviamente se sepan el trabajo de principio al final. Eh, Puede pasar que rindan en el grupo como que no, o sea, no es que el trabajo se lo dividen, bueno, yo digo la primera parte y mi compañero la segunda, no, lo tienen que saber entero todos. Pero bueno, eso después lo hablaremos a la hora de rendir el final, todavía falta. Lo que me interesa es que sepan y tengan en claro cuáles son las pautas de este trabajo, que no es nada del otro mundo, ni nada muy exigente en cuanto a la formalidad, ni los requisitos, ni nada, desde ya. Sí me gustaría que le agreguen lo que es el tema de la bibliografía, al final los puntos, agregarle unos ítems, perdón, va, una parte final que da bibliografía y bueno, las fuentes que utilizaron, pueden utilizar citas y una carátula. Eso me olvidé de decirles. Una carátula que diga Facultad de Derecho, tema tal, alumnos tal, docente, año y nada más. O sea, eso lo manejan ustedes, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda más? Aprovechen este espacio para preguntarme lo que necesiten. Profe, de Sí, Locke, o Luke, no sé cómo se dice Locke, cómo se pronuncia sí. el apellido. Locke. Dice análisis de su obra. Yo busqué Ajá. y tiene más de una. Nos tocó el liberalismo a nosotros. ¿Cuál Ujú. sería? De Locke, mira, a ver, análisis de su obra. Podés utilizar en realidad, nosotros no nos centramos en una sola obra de Locke, ¿no? Por eso, como Podés decía análisis de su obra y no Sí, sabía en cuál. realidad por ahí lo ponemos en singular y por ahí en plural, pero o sea, la idea es que ustedes primero hagan digamos, un análisis de lo que fue el contexto histórico en el cual él digamos, vivió, se desarrolló, cuál es su pensamiento central y aparte de eso, analizar cuáles son sus obras principales de él, ¿no? A ver, hay uno que es muy importante, que es el más principal, si se podría decir su obra principal, que son dos tratados sobre el gobierno civil. Ese es el más importante. Después hay otro que se llama Ensayo sobre el entendimiento humano. Pero bueno, si vos querés centrarte en una obra, es los tratados sobre el gobierno civil. Esa es la obra más importante. Bien. Pero antes de partir sobre su obra, sí me gustaría que lo contextualicen en cuanto a qué época o qué contexto histórico lo ubicarían, cuál es su pensamiento central y bueno, a ver, elijan dos obras. Esta obra que yo te dije es la principal, pueden centrarse en esa, sí o sí, y después, bueno, ampliar un poquito sobre otra. Pero bueno, te diría que dos ensayos sobre el gobierno civil es la obra más importante de Locke. Y después los autores que nombra, por ejemplo, Stuart Mill, Sí, ¿qué buscó? ¿Una obra o es más su biografía, su contexto, sus Stuart Mill está muy pensamientos? relacionado, sí, pensamiento, él tiene un libro que se llama Sobre la libertad, que es Sí. muy importante, está muy relacionado con el tema del utilitarismo, con Bentham también, que él tiene un libro que se llama El utilitarismo, no sé si lo puse también en el Excel, seguramente sí, y si no, no importa, o sea, vos No, no guiate por está, los pero temas no importa. vos guiate por los temas que yo puse. Siempre los Sí. autores han desarrollado alguna que otra obra, todos te diría. Pero Stuart Mill, bueno, él también un pensamiento, como bien dice su obra, liberal,
incluso también fue un gran defensor de lo que es el voto femenino. Ustedes mientras vayan googleando, buscando información, se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Pero sí, si pueden incluir alguna obra de los autores, sería lo ideal, ¿no? Buenísimo, profe, gracias. Pero no de nada, y si no encuentran la información, ya saben, me piden, no hay problema. No, de Profe, todas una formas, pregunta. como para completar, sí, le hablaría Bueno, para más información. dale. Profe, una pregunta, una cosa que no me quedó Sí, claro. decime. Nosotros ahora ya tenemos grupo todo y preparamos el tema del trabajo. Y después en Sí, el final, ¿tenemos que presentar el mismo tema en el oral? sí, es el mismo tema. El mismo tema en el oral, pero Perfecto. a ver, no les puedo asegurar que rindan en el mismo. A ver, el examen oral es así, porque vamos a seguir por Zoom, o sea, estamos en abril y en junio vamos a seguir porque la cosa viene cada vez peor, ¿no? Entonces, primero van a rendir el multiple choice. Si ya habrá una modificación en cuanto a la modalidad del examen, yo lo voy a informar, pero por ahora no vamos a mantener así, más que nada porque ustedes son regulares. Una vez que aprueban el multiple choice, que la misma computadora, el mismo sistema les dice los resultados, es algo bastante sencillo, pasan al oral. En circunstancias de los exámenes regulares finales, o sea que en realidad es doble llamado, nosotros, por ejemplo, ahora en la mesa de febrero y marzo, nos dividimos aleatoriamente con el doctor Freddy, pero cuando son dobles llamados, doble instancia, cuando es llamado regular, la idea es que nos dividamos, decimos, bueno, este cursó con vos, que rinda con vos y el otro conmigo. Entonces, yo armo horarios y los hago pasar de a 4. ¿Se entiende? A las 8 rinden 4 personas. Te puede coincidir con tu compañero o no. La idea es que no, obviamente, porque si no, a ver, la idea es que no presente el mismo tema cuando está en el grupo. Pero bueno, puede pasar porque a veces que son muchos y bueno, no puedo tener todo calculado, ¿no? Entonces, ustedes pasan al Zoom de a 4. El examen es individual, pero tienen más o menos 15 minutos cada uno para dar el examen oral, que va a ser su trabajo, el mismo tema. Yo de hecho voy a tener ya el listado con los alumnos regulares que entregaron el trabajo y qué tema y demás. Rendís vos, por ejemplo, Gonzalo, en 15 minutos, le digo, bueno, perfecto, quédate en sala de espera. Y después rinde, por ejemplo, Luciana. Así, ¿no? Y los 4 van a estar en total 1 hora. Una vez que vos rindas, Gonzalo, los estoy llevando como es el examen, pero bueno, entiendo que quizás quieren saber. Una vez que vos ya rindas, Gonzalo, que bueno, quédate en sala de espera, podés apagar la cámara y hacer lo que quieras. Y una vez que rindan los 4, que los 4 dieron su tema, yo les doy la nota a los 4 al mismo tiempo. Pero el examen, el tema que tienen que dar en el oral es el trabajo, el mismo. Es la idea, a ver, no me ha pasado que me han dicho, mira, no me gusta, puedo dar otra cosa, porque si no, para algo les damos la consigna y para acá en el trabajo, ustedes se toman el laburo también de hacerlo y yo se los corrijo, entonces, bueno, no les queda otra que estudiarlo, me parece lo más sencillo. Perfecto, muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda más? No tengan vergüenza, pregúntenme. ¿Se quedó claro entonces? Profe, ¿y las Sí. preguntas que se hacen en el examen son sobre el mismo tema o puede tocar otros puntos del programa? No, mira, lo que nosotros pactamos con el doctor Freddy es que sea sobre la misma unidad del tema de ustedes, ¿no? No sé cómo hacer con los regulares, capaz que con el tema de ustedes ya está, pero bueno, eso está por verse. En los exámenes libres, cómo nos manejamos con los chicos que son libres, es que tienen que presentar el trabajo y les hago preguntas sobre su unidad. A ver, me pasó el caso de una chica que rindió el viernes, que ella preparó feudalismo y solamente sabía feudalismo, que es los elementos del feudalismo, el contrato de vasallaje y nada más. Entonces yo le empecé a preguntar sobre las querellas y las investiduras, el conflicto entre el poder temporal y espiritual, San Agustín, que es todo lo de su unidad. Y no sabía nada, o sea, lo único que sabía es feudalismo, entonces no la aprobé porque la idea es que, o sea, no puedes solamente saber feudalismo, tenés que saber toda tu vida entera. Pero esta chica era libre y con los libres nos estamos manejando así, que de hecho no es algo difícil, o sea, se entienden que para el oral estudiar una bolilla nada más, una unidad, o sea, bastante sencillo.
Pero bueno, con los libres, la verdad que no recuerdo cómo fue en diciembre del año pasado, pero creo que les tomé solamente, a ver, no sé, no se las voy a complicar, es la realidad. O sea, si quieren tener una respuesta, no, nuestra idea es que aprueben todos, pero bueno, hay cosas como, a ver, me pasó con esta chica o por ahí otros que no se saben su tema, de reforma protestante y no saben quién es Lutero, y bueno, son cosas grosas que no las puedo dejar pasar. Pero bueno, se tienen que saber su tema, nada más. Después, más cerca del examen, les voy a confirmar bien, más que nada para ver si hay alguna modificación o si el doctor Freddy cambió el criterio. No creo que con los regulares los cambie. Estamos viendo con los libres porque la verdad se está volviendo bastante accesible. Les repito, la idea no es que no aprueben, pero bueno, estamos viendo. Pero quédense tranquilos que lo voy a, si ya habrá algún cambio, lo voy a avisar con anticipación, ¿sí? Y Vale, profe, este trabajo se expone cuando lo entregamos, digamos, no en el final, No, porque, a ver, eso sí lo hacíamos otros años, incluso cuando la materia se cursaba 3 veces por semana o incluso 2 veces por semana, llegábamos a hacer espacios para que ustedes lo presenten. Claro, me habían dicho pero, eso. de hecho, cuando estamos en la presencialidad lo hacemos así, ustedes lo presentan y después en el final no me acuerdo, como la verdad que siento que hace un montón que no tomo un examen presencial, entonces la verdad que no, ni me acuerdo cómo lo hacíamos, pero sé que hubo años que sí lo exponían de manera oral, incluso muchos utilizaban el pizarrón y demás. Ahora tenemos la desventaja que estamos acá en la virtualidad una vez por semana, sumado que también hay poco tiempo, la verdad que no sé por qué nos han sacado un día por semana, porque antes dábamos 3 veces por semana, después nos bajaron a 2 y ahora una. Pero bueno, yo estoy viendo el cronograma y creo que no sé si voy a llegar a dar todos los temas en la primera parte, así que ya cuando me va a pasar que me voy a empezar a desesperar y capaz alguna que otra clase más por semana meta en el medio porque estoy haciendo el cálculo y hay temas que los quiero dar sí o sí y no voy a llegar. Y la verdad, yo no soy de esas docentes que digo, bueno, no se llega, lo ven ustedes. Para mí es mucho más fácil, Tía, ¿no? Sí, tenemos en otras materias que pasa lo mismo, entonces las profesoras nos preguntaron si queríamos tener otra clase más por semana, que no era obligatoria, así ajá. que sí, tenemos otra clase más, porque si no tampoco llegaba con los temas. No, yo incluso hoy, a ver, ¿por qué utilizo este espacio para ir? Ya llevo bastante, pero me interesa que a ustedes les queden claras las cosas. Para mí, a ver, no es que para sacarme encima esto y después para que no me hablen por WhatsApp, porque no me molesta, si no, no les daría mi número, ¿no? Pero me tomo este espacio de media hora o más, si es necesario, hablamos media hora más del trabajo, no tengo problema, para que les quede claro. Y bueno, hoy pensaba dar 2 temas que no voy a llegar a darlo. También me pasó la semana pasada que yo justo tenía posgrado, entonces me reemplazó Emiliano, él ya dio una unidad más adelante. Pero bueno, lo vamos viendo, también entiendo que tiene otras materias, y incluso, a ver, yo las clases las grabo todas, las pueden ver en cualquier momento, y yo asistencia no tomo. No tomo porque en este tema, a ver, llegamos a un acuerdo con el doctor Freddy que en esta instancia que es virtual, no nos pareció conveniente dejar libre, incluso no sé si la facultad te deja Creo dejar que libre la por facultad, asistencia. creo que la facultad no obliga a tomar asistencia, que no los queda, no los deja libres. Que incluso con el doctor Freddy en ese sentido somos accesibles porque en la presencialidad hasta le preguntamos a los alumnos si tienen mucha complicación que nos digan la clase siguiente, mira, ponerme presente en las últimas 3 clases, y lo hacemos. Lo hacemos porque qué sé yo, o sea, son circunstancias particulares de cada uno y cada uno tiene su vida, su trabajo, y no vamos a ponernos exigentes en cuanto a la asistencia, a nosotros no nos cambia, porque es para ustedes. Así que bueno, yo estoy totalmente abierta a cualquier consulta, si a ustedes les sirve una clase más, yo no tengo problema, el día que quieran, si puede ser por la tarde mejor. Eh, pero bueno, eso, si quieren después nos ponemos de acuerdo en el grupo. Por supuesto que no todos van a poder, siempre hay alguien que no puede porque todos cursan distintas materias, pero bueno, cuenten conmigo desde ya. Bueno, ¿tienen alguna otra duda sobre el final, sobre el trabajo,
otra duda de la materia? No, profe, por lo menos. Nada. Bueno. Siendo así, entonces, se me refue la hora. Bueno, vamos a dar aunque sea algo de la unidad 4, que es uno de los puntos más importantes del programa, les diría, no sé si, no el más importante. A partir de la unidad 4 en adelante son todos temas bastante interesantes. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Bueno. Vamos a empezar a dar lo que es partidos políticos. Tenía pensado dar sufragio, pero no voy a llegar y tampoco quiero abrumarlos con mucha información porque sufragio, todo lo que es los sistemas electorales, me interesa que lo tengan bien fresco y la verdad para dar todas las apuradas prefiero tomarme una clase más. Entonces, ahora, ¿se acuerdan que yo la última clase que les di fue la unidad 3? Después tuvimos Semana Santa, después dio Emiliano, si mal no recuerdo, no sé si de unidad 7 o unidad 8, después voy a confirmar bien con él. Y ahora continuamos a unidad 8, perfecto. Sí. Yo le dije que dé cualquier unidad siempre y cuando sea de la primera parte. Así que bueno, ahora vamos a retomar donde habíamos dejado. Yo hasta la unidad 3 había desarrollado y ahora vamos a entrar a lo que es la primera parte de la unidad 4, partidos políticos, ¿no? A ver, como todos sabemos, me imagino que se darán una idea sobre todo este tema de los partidos políticos, que es un tema bastante actual y presente en nuestra sociedad argentina. Hay una carga ideológica muy importante. A ver, los partidos políticos, como muchos saben, son el medio por el que disponen todas las personas para aspirar a un cargo político, ¿no? Entonces, es un elemento necesario, los partidos políticos son elementos necesarios para indudablemente llegar al poder o llegar a ocupar un cargo político determinado, donde la carga ideológica es muy importante. Estos partidos políticos, a ver, suponen una especie de fraccionamiento de la sociedad, porque la sociedad, o sea, lo que van a buscar los partidos políticos son captar la ideología que dispone cada habitante de una sociedad determinada, ¿no? Acá Natale en el libro nos da una definición de lo que son los partidos políticos. Él dice que es un aglutinamiento, jerarquizado de individuos que están ordenados según normas propias y que aspiran a llegar al poder para realizar un ideal político. Esta definición ustedes pueden aprenderse esta definición o no, porque en realidad es bastante amplia. Los partidos políticos, a ver, como bien yo les dije, pueden definirlo como un medio que aspira a cada persona para llegar al poder. Está muy relacionado con lo que es el sistema representativo, ¿no? Que después en otra diapositiva lo voy a desarrollar mejor. Y que incluso, a ver, tengan en cuenta que ese tema de los partidos políticos no es algo actual, sino que fíjense que desde la antigüedad en Grecia encontramos fracciones de la sociedad. En la Grecia antigua tenemos a los patricios y a los plebeyos. Fíjense desde cuándo venimos hablando de esto, pero bueno, lo que ellos no tenían es una estructura y un sistema, o no estaban organizados de la manera que están organizados hoy en día, donde hay un comité, una junta directiva, que ahora vamos a ver bien cómo se estructuran los partidos políticos, pero ya desde la antigüedad veníamos hablando de lo que es este tema, que bueno, no se da esa organicidad, y esa permanencia que se da hoy en día con los partidos. Después, también lo que Natalia nos dice es que son formaciones sociales e históricas que el Estado moderno debe regular, dado el carácter de instrumento necesario e indispensable del proceso democrático. Fíjense cómo se relacionan los partidos políticos con lo que es el sistema representativo, lo que es la república y lo que es la democracia, ¿no? Un tema bastante presente en nuestra sociedad y en la actualidad. Los partidos políticos es muy importante que sepan que pueden tener dos orígenes. Incluso ya leyendo lo que es parlamentario y fundacional se pueden dar una idea de lo que estoy hablando. Por un lado tenemos que pueden tener un origen parlamentario, donde hay, lo que quiere decir este tipo de origen, que hay diputados que concurren a la Cámara por haber sido elegidos democráticamente por fracciones menores, y se aglutinan luego detrás de un determinado líder político. O sea, acá hay una cuestión de liderazgo en lo que es el origen fundacional.
Y lo que se procura con este seguimiento, un líder jerárquico, es acompañarlo dentro del Parlamento. Entonces, a ver, acá en los partidos políticos, lo que tiene que ver con el origen fundacional, en realidad el partido ya está creado, se podría decir, pero bueno, después hay una especie de segundo aglutinamiento o seguimiento dentro de lo que es la Cámara o el Parlamento. Pero el partido político en sí, lo que tiene que ver con esta agrupación, a cómo se funda, es un origen fundacional, ¿no? Así se llama cuando se crea el partido político, se podría decir desde cero, ¿no? Donde hay un grupo de personas que obviamente tienen la misma ideología, se agrupan, se juntan y manifiestan su postura, su ideología política determinada, o sea, qué es lo que ellos proponen, y lo manifiestan en una carta orgánica. Todo eso se vuelca allí, o sea, cuáles son las pautas que ellos tienen para gobernar, las pautas para seguir para allá adelante un país, las medidas que desean tomar, o sea, su ideología en sí del partido se va a volcar en esta carta orgánica. Cada partido va a tener su carta orgánica. Y esta carta orgánica la van a firmar delante de un escribano público, y lo que nace es un acta constitutiva del partido político, y esta acta constitutiva le da nacimiento al partido, ¿no? Fíjense la diferencia. Todo esto que tiene que ver con el origen fundacional, ahora después en otra diapositiva se los voy a nombrar, lo pueden ver en la ley orgánica del partido político. De hecho tiene reformas bastante actuales, va de 2012, 2009, que no estamos hablando de hace bastante tiempo atrás, pero después yo se los voy a mostrar, ¿no? Entonces tenemos el origen parlamentario, que tiene que ver con el aglutinamiento y la agrupación de diputados. Detrás de un líder jerárquico hay una cuestión de liderazgo, en lo que tiene que ver con el origen parlamentario, y ya la fundacional es cuando un grupo de personas que coinciden en cuanto a su ideología, las posturas políticas que tienen, qué medidas llevar adelante, vuelcan toda esa ideología en la Carta Orgánica, y ahí se da nacimiento al partido a través de un acta constitutiva, ¿no? Entonces, obviamente, siguiendo todos los requisitos formales de firma delante de un escribano público, hay también tesoreros y demás, que eso lo vamos a ver en cuanto a cómo se estructuran los partidos políticos, ¿no? Como yo bien les dije al principio, cuando empecé a comentarles un poco de este tema, en cuanto a la representación y los partidos, a ver, los partidos políticos son medios totalmente necesarios para promocionar a los candidatos. A ver, nadie puede aspirar a un cargo si previamente no se afilia a un partido político. Hay una cuestión de afiliación y adhesión, ¿no? Cuando hablamos de representación y partidos. Y como yo bien les dije, cuando les hablé sobre el origen fundacional del partido político, en esta carta orgánica que cada uno tiene se va a volcar toda la idea o todas las posturas que tienen estos partidos políticos, ¿no? Y cada uno va a tener su propia idea de gobierno, cada uno va a representar una fracción de la sociedad. Recuerden que yo les dije que los partidos políticos suponen un fraccionamiento de la sociedad, ¿no? Que lo que buscan es captar la ideología que cada persona o cada grupo de la sociedad tiene. Y después también es importante tener en cuenta que estos partidos políticos son indispensables para el desarrollo, la consolidación de nuestro sistema democrático, del sistema representativo, y bueno, como bien les dije, es fundamental la existencia de estos partidos, ¿no? Esta es la idea central, lo que es la representación. Después, lo que me interesa en cuanto a la estructura de los partidos, lo que tiene que ver con una estructura cerrada no tiene tanta vigencia hoy en día, porque nos estamos refiriendo a lo que son los sistemas comunistas, sistemas de partidos únicos. Cuando vemos en la unidad siguiente, o no sé si es en la 5 o en la 6, los sistemas de poder concentrado, donde una de las características primordiales es la existencia de un partido único, una única ideología. Me refiero a la estructura cerrada que estos partidos tienen, ¿no? Como bien yo les digo, los sistemas comunistas, donde no cualquiera se puede incorporar o afiliar o adherir a un partido. Hay una cierta limitación a esta incorporación a un determinado partido político, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, ¿no? Porque generalmente, o sea, rige la regla de que la estructura de los partidos políticos son más bien abiertas, donde no hay restricciones y no hay un límite respecto de la cantidad de afiliados, aunque bueno, puede haber excepciones en realidad porque
a veces hay cuestiones políticas que, bueno, traen un par de, ¿cómo decirlo? Imponen un par de trabas en este sentido por hablarlo de manera vulgar y bueno, a veces no es tan así, ¿no? Esto tiene que ver con la estructura, es bastante sencillo, no me interesa detenerme acá, sino sí me interesa detenerme a cómo están organizados los partidos políticos. Hay una ley que es la 23, ya se las digo, ya anótenla, después la vamos a ver, la 23.298, que es la ley orgánica de los partidos políticos, anótensela, después cuando pasemos a diapositiva la van a anotar bien. Son pocos artículos y les va a servir bastante para comprender bien cómo está funcionando o cómo se regula y cómo se constituyen estos partidos políticos, ¿no? Sobre todo a mí me interesa, en el libro, si ustedes lo van a buscar, está mal la ley, dice que es la 19.102, pero esa ley está derogada. Tengan en cuenta que el libro de Natale fue hecho antes de la reforma del 94, la verdad que está bastante desactualizado, entonces por ahí yo a veces me interesa también armarles estos PowerPoint, perdón, para actualizarlos, y donde hay cuestiones que en el libro de Natale no están, sobre todo también cuando veamos sufragio, todo lo que es el voto joven, que se puede votar a partir de los 16 años, eso bueno, es bastante reciente, entonces tampoco va a estar. Y tampoco está en el programa, pero a mí me parece que está bueno que incorporarlo a la hora de dar clases, ¿no? Entonces tenemos que, ¿cómo está organizado un partido político? Tenemos que en la base está el comité. En este comité se nuclean los afiliados según la pertenencia ideológica que ellos tienen de una sección o un distrito electoral. Por ejemplo, la ciudad de Rosario está dividida, como ustedes saben, en secciones barriales o en secciones barriales, perdón, sí, o en seccionales, ¿no? Me refiero a esto, a cuanto a la pertenencia ideológica a una sección o distrito electoral. Después también, a partir de esto, se va a formar una mesa directiva o junta, donde hay miembros como vocales, tesoreros, o sea, cada partido político tiene esos cargos, o sea, van a tener vocales y tesoreros que también van a influir en la organización y el funcionamiento, sobre todo hay una carga económica bastante importante y lo que tiene que ver con el control del financiamiento de los partidos, que eso ahora lo vamos a ver cuando veamos situación jurídica, perdón, de los partidos políticos, ¿no? Entonces tenemos una mesa directiva o junta, donde va a haber miembros como vocales y tesoreros, y estos miembros van a ser elegidos por los afiliados de los partidos. Luego también viene el encuadramiento, aparte de esto, a nivel ciudad o también a nivel regional, y se va a conformar luego lo que es la junta gubernamental, que tiene que ver con el segundo punto que yo ahí les estoy explicando, y que va a estar conformada por una mesa, un secretario general, un tesorero, etcétera, que van a representar a cada una de las seccionales o barrios o comunas, y esta estructura también se va a repetir no solo a nivel municipal o de distrito, sino también se va a repetir a nivel provincial, donde cada departamento, en nuestro caso de la provincia de Santa Fe, va a estar o va a tener lo que se llama una mesa que va a tener que contar también con delegados. Bueno, como ya bien les dije, se tienen en el tercer punto lo que es la Junta Electoral, de estos pasamos a los organismos provinciales, como yo les dije, cada uno de las provincias de Santa Fe y de los estados, perdón, de Santa Fe, de las ciudades, y después tenemos también el encuadramiento más grande que va a ser a nivel nacional. Tengan en cuenta que también hay otros organismos dentro del partido, que es el Congreso, que es el último punto, las asambleas o congresos, que también van a estar a nivel nacional, provincial o departamental, y es el organismo más importante de decisión política fundamental que va a tener este partido. Esto por ahí es una cuestión muy estructural que tampoco me interesa que se lo sepan así no me gusta decir la palabra de memoria, pero no hace falta que se lo estudien tal cual, sino más que nada para que ustedes tengan una idea que es un triple encuadramiento, uno a nivel municipal o regional o de la ciudad, otro a nivel provincial y también otro a nivel nacional, y que el órgano de control y decisión política fundamental es este Congreso o convención, y también en cada uno de los niveles, de los 3 niveles que yo le estoy hablando, también va a haber delegados
y donde ya también se va a discutir o no, en estos órganos, se va a discutir o no la alianza con otros partidos, las medidas para llevar adelante, las reformas a la Corte Orgánica, y también se carga este órgano todo lo que tiene que ver con la administración y la recaudación, lo que es el partido político, ¿no? Pero bueno, lo que me interesa que sepan es, en la base está el comité, que hay una junta directiva, junta departamental, que esto va a llevar, se va a dar, perdón, en los 3 niveles, ya sea a nivel de distrito, lo que es la ciudad de Rosario, a nivel provincial y a nivel nacional, y que el órgano más importante que va a tomar las decisiones políticas fundamentales son las asambleas o congresos. Esto es lo que a mí me interesa, de lo que tiene que ver con la organización puramente estructural de los partidos políticos. Esto en el libro está bien igual explicado, porque esto no cambió casi. Lo que tiene que ver con los sistemas de partidos, hay 3 niveles. Tenemos los sistemas bipartidistas, que son característicos de Estados Unidos o de Inglaterra, donde la hegemonía del poder se va a dividir entre 2 partidos políticos, o sea, gana uno o gana el otro. Tiene que ver con eso, con lo que es los sistemas bipartidistas. Lo más común es que el sistema sea pluripartidista o multipartidista. Por ahí en el libro dice pluripartidista, pero bueno, también se lo puede decir multipartidista, donde la situación en realidad está mucho más repartida, porque ya va a haber varios partidos políticos, varias, digamos, opciones para votar, y la realidad es que acá puede ganar cualquiera, ¿no? Por ejemplo, en nuestro país también es el ejemplo de Italia, donde hay un parlamentarismo bastante concentrado, y lo que sucede en Italia es que hay un jefe de Estado, que es el presidente, pero el que efectivamente gobierna es el jefe de gobierno o el primer ministro, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, o de casi todos los países del continente americano, que son más que nada presidencialistas. Esto es para algo por arriba, que se los digo como para que se ubiquen. Después habrá un grupo en particular que les va a tocar Italia, y bueno, desarrollarán mejor lo que es el sistema político ¿no? Y después el sistema de partido único, como bien yo les dije al principio, donde prácticamente casi no rige en la actualidad, y son desarrollados en sistemas comunistas, o sea, en sociedades que no son democráticas, y donde hay una única ideología, un partido único. Después, cuando yo bien les dije, nos aboquemos en lo que es esta unidad, van a ir entendiendo mejor cómo se manejan estos sistemas comunistas en cuanto al funcionamiento de los partidos políticos. Ahora voy a lo que me interesa, que es la situación jurídica del partido político. Esto es imprescindible que lo sepan, es de hecho tema de examen. La situación jurídica, muchos lo confunden, ¿no? A ver, cuando yo les digo que el partido político tiene una representación constitucional, quiere decir que, a ver, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento o la incorporación de los partidos políticos en las constituciones hablo en constituciones en general de todos los países, se fue dando a partir del siglo XX. Una de la primera constitución en la cual se incorporó este tema de los partidos fue la Ley Fundamental de Bonn. Esta es la constitución alemana, que no tiene el nombre de constitución, sino Ley Fundamental de Bonn de 1949. Como para situarlos ustedes en contexto, esta Ley Fundamental de Bonn se llamó así, Bonn es una ciudad alemana, se llamó así porque iba a ser una constitución provisoria en ese momento, que iba a comenzar a regir hasta que Alemania se una. Pero cuando se produjo la unificación, siguió esta misma ley. De hecho, no se dictó otra constitución. Sí, obviamente, todo lo que es el Parlamento y demás instituciones se mudaron de lo que es Bonn a la ciudad de Berlín, ¿no? Pero esta constitución es la que rige hoy en día, Ley Fundamental de Bonn, y me interesa que tengan en cuenta que fue a partir de esta constitución donde se fueron incorporando todo lo que es el funcionamiento, el funcionamiento, la incorporación en sí de lo que son estas instituciones de los partidos políticos. Una de los artículos, que ahora se los voy a leer, es el artículo 21, si pueden, incluso si lo googlean, les va a aparecer, Ley Fundamental de Bonn, artículo 21, donde incorpora estos partidos políticos, y lo que dice el artículo 21, fíjense que se
se adapta a lo que es la realidad de nuestro país, ¿no? Dice que los partidos contribuyen a la formación de la voluntad política del pueblo. Su fundación es libre, su organización interna debe responder a los principios democráticos y deben rendir cuenta públicamente de la procedencia de sus recursos. Esto es lo que tiene que ver con los recursos, ya es una carga que tiene que ver con el control del financiamiento estatal del partido, se relaciona más con la reglamentación legal, pero bueno, fíjense cómo ya esta Constitución en esa época, en su artículo 21, incorpora los que son los partidos políticos. También tenemos la Constitución francesa de 1948, si quieren nombrar otra, en su artículo 4, que dice que los partidos y las agrupaciones políticas concurren a la expresión del sufragio. Ellos se forman y ejercen su actividad libremente. Deben respetar los principios de la soberanía nacional y de la democracia. Y también tenemos la Constitución de Italia, si quieren que les mencione otra más, también en su artículo 49, que dice que todos los ciudadanos tienen derecho a asociarse libremente en partidos para concurrir con métodos democráticos a determinar la política nacional. Entonces, cuando yo les estoy nombrando estas tres constituciones, con estos tres artículos, fíjense que estamos hablando de una estructura abierta, no una cerrada, a contrario de lo que ocurría, por supuesto, con la Alemania nazi, las autocracias y los sistemas comunistas. Esto es lo que me interesa con lo que tiene que ver con la representación constitucional. Y esto se relaciona a la situación jurídica del partido político, tiene que ver con cómo está regulado el partido. Tenemos un nivel constitucional donde los partidos políticos se empiezan a incorporar en las constituciones a partir del siglo XX. Tenemos como puntapié la Ley Fundamental de Bonn, la ley alemana. Cuando yo les expliqué más o menos por qué surgió esta constitución, como para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Después el grupo que desarrolla el sistema alemán lo va a estudiar con profundidad, pero estaba pensada para que sea una constitución provisoria, y finalmente, fíjense lo que pasó, que una vez que se produjo la unificación, es la que rige hoy en día. Y después tenemos por el otro nivel una representación legal. En nuestro país tenemos la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, que es la número 23.298. Como yo bien les dije, bastante actual. Esta ley deroga la anterior, que es la 19.102, donde acá hay una doble exigencia. Tiene que ver con una exigencia ideológica y el control del financiamiento estatal del partido. ¿A qué me refiero cuando hablo de una exigencia ideológica? O sea, lo que se busca con los partidos políticos es no destruir el régimen fundacional de la libertad y la democracia. Fíjense que está relacionado también con lo que dice el artículo 21 de la Constitución Nacional, y también lo que se busca es que no se rompa con estos partidos políticos el orden constitucional vigente, ¿no? Esto tiene que ver con lo que es una exigencia ideológica. Y por otro lado tenemos el control... Una pregunta, profe. Sí, decime. Con esto de la exigencia ideológica, ¿podríamos tener, por ejemplo, un partido comunista que pretenda que cambiar todo el sistema? Sí, en realidad, por eso mismo lo que se busca con la representación legal es hacer este control sobre la exigencia ideológica. O sea, la idea es que no haya un partido comunista o un partido único que rompa con el régimen democrático. ¿Entendés lo que te digo? O sea, por eso, a partir en realidad del siglo XX, cuando se empieza a hablar de los partidos políticos en cuanto a sistemas o representaciones de los regímenes democráticos, ahí es donde se impone que debe haber una exigencia ideológica para que precisamente no vuelvan a ocurrir estos sucesos, sobre todo acontecidos en la posguerra, ¿no? Y bueno, eso es la idea, también lo pueden ver en la ley 23.298, y lo otro que es un tema bastante controvertido o también polémico para nuestro país, tiene que ver con el control del financiamiento estatal del partido político, ¿no? Donde en realidad el Estado la idea o lo que se supone es que cubra ciertos gastos teniendo en cuenta la cantidad de votos obtenidos y la cantidad de afiliados, gastos de campaña, gastos de emisión de boletas, y donde se dice que habría también un control del financiamiento estatal del partido político. Por ahí nuestro país bastante complicado esto suceda, pero bueno, está regulado legalmente en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos y también en varias constituciones europeas. Entonces, cuando se les pregunta cómo está regulado un partido político,
lo asocian con la situación jurídica del partido político. Entonces van a ver que hay dos vertientes, la representación constitucional y la representación legal. La constitucional fueron incorporados a partir del siglo XX en las constituciones, sobre todo europeas, Ley Fundamental de Bonn, artículo 21. Esto se lo tienen que saber porque cuando empiezan a leer del libro, incluso si van a ver de vuelta esta clase o el PowerPoint, les va a parecer mucho más sencillo. Entonces, a partir de las constituciones del siglo XX se empiezan a incorporar lo que son los partidos políticos. Y después tenemos la representación legal con esta doble exigencia, y para citar algún ejemplo, pueden irse a lo que es la ley orgánica de nuestros partidos políticos, que es la número 23.298. Esto fíjense que en el libro está mal, porque por ahí me ha pasado que cuando estábamos en la presencialidad, en los exámenes escritos, que repetían lo que decía el libro. Eso la verdad que es algo para rever en la cátedra, rever el material, pero bueno, yo se los marco como para que sepan que esa ley está derogada. Es el número 23.298. Después incluso se las comparto en un grupo si quieren, pero bueno, si la googlean les va a aparecer. Después tenemos los grupos de presión. Estos grupos de presión, en realidad, a ver, está más relacionado con lo que es el sistema de Estados Unidos. Se llamaban lobby porque eran grupos de, en realidad son, porque sigue aconteciendo esto, que son grupos de personas que influyen en las decisiones de estos dirigentes políticos en general y de los legisladores. ¿Por qué se dice que son lobbies? Porque en Estados Unidos, o sea, ejercían esta influencia en lo que es la sala previa al ingreso del Parlamento. Entonces se decía que lo hacían en el lobby. Por eso también se los conoce con este nombre, que incluso, a ver, a diferencia de lo que persigue un partido político, que persiguen más bien un fin general o un interés específico general, estos buscan, o lo que persiguen es un interés específico individual, los grupos de presión. Podemos, por ejemplo, mencionar algunas ONG, o por ejemplo Greenpeace, si se podría decir que son grupos de presión, donde, bueno, a través de los medios de comunicación o otras herramientas también lo que buscan es ejercer ciertas presiones o tener charlas con distintos diputados y legisladores, y utilizan distintos elementos de presión para, bueno, influir en las decisiones políticas que ellos tienen. Nuestro país, la verdad que está bastante repleto de esto, va en todos los países en realidad democráticos, pero bueno, más que nada estos grupos de presión se fueron generando en lo que es Estados Unidos. ¿Alguien tiene alguna duda de lo que es esto? Yo por ahí fui un poco rápido, pero lo que me interesa más que nada, más allá de lo que es la estructura en cuanto al comité, la junta departamental, lo que es la situación jurídica del partido político. Eso me interesa que lo sepan, porque es bastante tema de examen y por ahí es sencillo, pero lo suelen confundir. Los sistemas de partidos, esto es sencillo, bipartidistas, multipartidistas y sistemas de partido único. Y esto obviamente se los voy a subir. Antes de dejarlos, los voy a ir introduciendo algo. Esto lo cierro. Los voy a ahí está. Los voy a introducir en lo que es el siguiente punto, pero no voy a desarrollar todo porque la verdad que lo que es el tema del sufragio, si bien tenía pensado desarrollarlo, es también bastante importante y solamente voy a desarrollarles algún que otro concepto como para después retomarlo en la clase siguiente. Esto seguimos con la misma unidad, pero ya lo que es el segundo punto. Y esperen un segundo que... antes tengo que abrir el Power para... Lo dividí en dos porque me imaginé que esto me iba a pasar, que no iba a llegar con el tiempo, pero no me interesa aburrirlos tampoco mucho. Ahí no, a ver. Ahí está, bueno. Lo voy a desarrollar, solamente no quiero contarles todo el PowerPoint porque la verdad que si no se van a marear un poco y es como mucha información. Sí me interesa desarrollarles aunque sea el concepto y la naturaleza jurídica de lo que es el sufragio. El sufragio, a ver, es según lo que nos conceptualiza nuestro autor Natale, es el medio que dispone cada persona para elegir a los distintos componentes de los órganos del Estado. Como para decir, ustedes anoten un concepto de lo que es el sufragio, que
es importante también que lo sepan y se suele preguntar también en los medios, en los exámenes finales. Es el medio que dispone cada persona para elegir a los distintos componentes de los órganos del Estado, ¿no? Sufragio o voto, que bueno, voto sería como el nombre más vulgar, es el término adecuado es hablar de sufragio. También este sufragio, este medio... ¿Puede ser, profe, que el sufragio sea el derecho y el voto el acto? Sí, algunos autores también Porque me acuerdo que había lo escuchado diferencian así. de esa manera. Está bien lo que vos decís, Gonzalo, igual yo pienso igual, pero bueno, la verdad que en este último tiempo los alumnos por ahí suelen utilizarlo como sinónimos y la verdad que tampoco está mal, pero también está bien el concepto que vos decís. O sea, una cosa es el derecho o el medio que dispone tal persona y si vamos a lo que es el acto concreto en sí, y sí es cuando vamos al cuarto oscuro y introducimos la boleta en el sobre, ¿no? Está bien lo que vos decís, se podría diferenciar de esa manera si quieren, como para tener una diferenciación, porque la verdad que muchos lo suelen confundir y conceptualizar o utilizarlos como sinónimo y bueno, no es la idea. Así que me vino bien tu aporte como para hacer esa diferenciación. También incluso puede servir para expresar una opinión política respecto a una cuestión determinada. Yo fíjense que ahí les puse las distintas formas de democracia semidirecta, como plebiscito, consulta popular, referéndum, iniciativa popular. A ver, tengan en cuenta que, por ejemplo, el referéndum es cuando se somete una ley a un referéndum popular para ver si se sigue o no vigente, y son todas formas de expresión de la democracia semidirecta, que incluso también en otros países como Suiza, que es una confederación, y esa nación está dividida en cantones, también a nivel cantonal se ejercen estas formas de democracia semidirecta. Seguramente lo han dado en Constitucional 1. Es bastante interesante el sistema suizo, al que lo tocó les va a gustar. Bueno, entonces este es el concepto de lo que es el sufragio, que es bastante importante. Y por último, vamos a seguir después la clase que viene con los caracteres. Una cosa importantísima es lo que tiene que ver con la naturaleza jurídica, que no sé por qué nunca lo estudian y es bastante importante. A ver, la naturaleza jurídica del sufragio se divide en dos. Una postura dice que el sufragio es un derecho, sufragio como derecho, y otra dice que no es un derecho natural, sino que lo asocia con una función. Incluso esta segunda postura dice que el sufragio no reside, el sufragio no reside, o la soberanía, mejor dicho, no reside en cada uno de los individuos, sino que va a residir en la Asamblea Nacional. Y bueno, esta es la postura de CIES. Vamos a la primera. La naturaleza jurídica, el sufragio como derecho. Para esta primera posición, a ver, el sufragio es un derecho de cada individuo que está incorporado, que le es propio de cada individuo, que incluso es anterior a la creación del Estado como tal. O sea, el hombre, ya por el hecho de haber nacido, de ser tal, tiene incorporado este derecho al sufragio como un derecho natural. Si tenemos que mencionar algún exponente, podemos mencionar a Rousseau, que él dice que para él, el individuo como componente del grupo social, ya por el solo hecho de formar parte de una determinada sociedad, es soberano y no va a reconocer a nadie por encima de él. Por eso se dice que Rousseau es exponente de esta postura que dice que el sufragio es un derecho. Entonces, nadie le puede limitar sus derechos. Para esta postura, el sufragio es ilimitado, no tiene límites, que va de la mano con incluso lo que es el carácter del sufragio en nuestro país. A ver, sí, al sufragio se lo puede regular, porque por ejemplo, no pueden votar los menores de 16 años, en realidad. Esto tiene que ver con una limitación, con una regulación, perdón, no con una limitación, ¿no? Al sufragio se lo puede regular, pero no se lo puede limitar. Entonces, ¿cuál es la consecuencia jurídica? Es la universalidad del sufragio, perdón. En nuestro país, el sufragio es universal, es igual, secreto, y esto va de la mano también con esta postura de lo que significa el sufragio como derecho, ¿no? Es un derecho natural del individuo y ya se encuentra incorporado por el solo hecho de formar parte de una sociedad.
La característica principal o la consecuencia es la universalidad del sufragio y, por ende, al sufragio no se lo puede limitar, ¿no? A ver, si hablamos de un sufragio limitado, tiene que ver con que hay personas que por cuestiones de raza o económicas o de religión no podrían votar, y eso no sucede en nuestro país. Sí se lo puede regular, pero no se lo puede limitar. Esto es lo que considera esta postura el sufragio como derecho. Y después tenemos la otra postura, la contraria, que habla del sufragio como función, que se asocia a la teoría o a la doctrina de la soberanía nacional. Después cuando demos más adelante, no, yo se los di, perdón, la doctrina francesa de la representación, ahora que me estoy acordando, se las di en la unidad 3, bueno, se asocia con esa famosa doctrina, ¿se acuerdan cuando hablamos del desarrollo histórico de la representación? Bueno, tiene que ver con esto, con el sufragio como función. Uno de los principales exponentes es Sieyès, y esta doctrina va a criticar a la anterior porque lo que va a decir es que solamente van a poder votar aquellas personas a quienes la ley le otorgue ese derecho a votar. Entonces, si la ley te puede limitar el derecho a sufragar, lo va a hacer. Acá no tiene que ver con una cuestión de religión, sino con una cuestión de regulación, perdón, sino con una cuestión de limitación. ¿Y por qué va a criticar a la teoría anterior? Porque dice que cómo es posible que a la hora de sufragar unos ganen y unos voten. Entonces, lo que ellos dicen que la soberanía no es anterior al Estado, a contrario de lo que dice la otra postura, sino que lo que ellos dicen es que la soberanía va a surgir juntamente con la organización estatal y va a residir en la nación, no va a residir en los individuos, ¿no? Fíjense que la otra postura dice que el del sufragio se encuentra incorporado al individuo. Bueno, esta postura no, dice que va a surgir juntamente con la organización estatal y se va a estar declarada y plasmada en la Constitución. Y solamente van a tener derecho al sufragio aquellas personas a quienes la ley le otorgue este derecho. Si no, no van a poder votar, no van a poder ejercer este derecho de sufragio. En nuestro país el sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio, que va de la mano de lo que es la primera postura, que vamos a verlo mejor la clase siguiente, porque la verdad que hay cuestiones muy puntuales de lo que es los sistemas electorales que me interesa que presten atención, y por ahí me gustaría ya arrancarlo de cero de la clase que viene, más que nada para que lo entiendan bien. Entonces, nos quedamos con lo que es la segunda parte de esta unidad 4, con el concepto de sufragio y las dos posturas de la naturaleza jurídica. Sufragio como derecho, se encuentra incorporado a nuestro individuo, este derecho se encuentra incorporado al individuo antes de la creación del Estado. Uno de los opositores es Rousseau, donde dice que el individuo forma parte de la sociedad, que no hay nada por encima de él, y que al sufragio no se lo puede limitar, pero sí regular. Consecuencia, el sufragio es universal. Y la otra postura sostiene todo lo contrario, ¿no? Donde el sufragio va a surgir, o la soberanía va a surgir juntamente con la organización del Estado y que está plasmada en la Constitución. Y sí se puede limitar. Por ahí soy muy reiterativa, repito por ahí lo mismo cuando termino de dar cierta diapositiva, porque me interesa que les quede bien claro esta diferenciación y esta naturaleza jurídica que muchos lo pasan por encima, y la verdad que es uno de los temas más importantes de lo que es este tema del sufragio. Ya en la clase que viene vamos a entrar de lleno en lo que son los caracteres del sufragio. Yo les agregué un punto más que no está en el programa, voy a dejar de compartir pantalla, que tiene que ver con, yo por ahí lo daba por sentado en otros años, pero tiene que ver con cómo se elige al presidente de Estados Unidos. Que yo daba por sentado que ya lo sabían, pero me ha pasado en muchas mesas de examen que por ahí no lo saben. Se elige de manera indirecta, no directa como nuestro país. Hay un colegio electoral de por medio, pero bueno, lo voy a explicar mejor la clase que viene porque es bastante diferente a lo que es el sistema, los demás sistemas presidencialistas. Vamos a hablar un poco de las restricciones, o sea, quienes no pueden votar, que eso está en nuestro código electoral, que no está ni en el libro ni en el programa, pero yo lo incluí, lo sumé porque me interesa que ustedes sepan esa información, y los sistemas electorales, que esto es bastante importante para que ustedes entiendan cómo se ejerce este derecho a voto. Así que bueno, pensaba que iba a llegar a dar todo, pero prefiero dejarlo para la clase que viene y en su caso agregar un par de clases en el medio para explicar mejor o despejar más dudas.
Entonces, nos vamos a ver la clase que viene. Yo seguramente ya a partir de mayo empiezo a agregar alguna que otra clase, no sé si todas las semanas, pero aunque sea cada 15 días, alguna clase más por semana, porque yo soy bastante organizada en cuanto a los temas que doy cada clase y ya estoy viendo que no llego. Así que, bueno, ya saben que cualquier duda que tengan del trabajo me pueden escribir, tienen todos mi teléfono, si no les respondo, en 1 o 2 días me vuelven a escribir porque la verdad que no me molesta. Yo estoy a disposición, sobre todo en este contexto que por ahí es bastante difícil para todos, ¿sí? Así que si no tienen ninguna duda, yo sí les voy a subir el PowerPoint. Sí. Eso, del PowerPoint. Sí, les voy a subir el de partidos políticos y el otro se lo subo cuando terminemos de desarrollar todo. El de partidos se lo subo y el otro cuando terminemos de desarrollar sufragio, que va a ser la clase que viene, se los voy a subir también. Así que bueno, si nadie tiene ninguna duda, nos vemos en la clase. Sí. Sí, ¿qué tal, Lucía? Mire, yo por razones de fuerza mayor me perdí 2 clases. Ajá. Así que las retomé recién la semana pasada con su compañero. Bueno, yo no estoy asignado a ningún grupo, no tengo problema de estar individual, hacer el trabajo, no tengo problema. Si usted me asigna un... Bueno, alguien, no sé si hay algún grupo, porque la verdad se fueron agregando en el medio y perdí por ahí un poco el rastro. ¿Hay algún grupo de 2 o de 3 que pueda sumar al compañero, a Julio? ¿Vos, Julio, estás en el grupo de WhatsApp? Sí estoy, profesora. Yo soy libre, le quiero reiterar eso, ¿no? Profe. Sí. Si quiere lo agrego al mío. Bueno. Que nuestra compañera la rindió y quedamos nosotros 2 con mi otro compañero. Bueno, dale, Luciana, arregla con Julio, después, no sé si alguien quiere poner teléfono en el chat o si están en los 2 grupos de WhatsApp, después se comunican por ahí, como quieran. Pero Julio te puede sumar con Luciana, al grupo de Luciana, ¿sí? Muchísimas gracias. No, de nada. Bueno, gracias. Chicos y chicas, entonces, si nadie tiene una duda, buen fin de, cualquier cosa nos hablamos y nos vemos la clase que viene. Dale, profe, chao. Buen fin de. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, profe, igualmente. Gracias. Chao, hasta la próxima.